La nube. Una mano, una pierna, una mandíbula y hasta una oreja son diseñadas digitalmente y fabricadas con impresoras 3D. Lo que antes creíamos como de ciencia ficción, hoy es una realidad. Una mandíbula. Sí. Wow. O sea, pues digamos yo. Ya cuando le diga a su mamá o la mía, las de ahora no decimos eso. Le voy a voltear los dientes. Se va a que ya sé de dónde buscar. Fresca, que ya sé dónde reemplazar esa mandíbula. Ay, no, mentiras. Bueno, muchos nos dijeron eso cuando estábamos chiquitos. Gracias a Dios hemos evolucionado. Hemos evolucionado, sí, señor. Y las impresoras 3D están ayudando a generar este tipo de recursos para ayudar a muchas personas alrededor del mundo en el campo de la salud. Sí. Vamos a hablar con Carlos Alberto Castillo, él es ingeniero biomédico, magíster en ingeniería biomédica, lo que usted y yo queremos estudiar, director de los laboratorios de salud y deporte y docente del programa de ingeniería biomédica de Área Andina, que está con nosotros a esta hora para contarnos qué puede llegar a ser una impresora 3D, cuáles son los alcances y qué tan compatibles son estas impresiones con nuestro cuerpo. Así que saludamos a Carlos, bienvenido, buenas noches, bienvenido a La Nube. Hola Juanita, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. También un gusto estar. Gracias por estar con nosotros y bueno, orejas, mandíbulas y una cantidad de recursos más se pueden imprimir en 3D. Y la primera pregunta es, ¿estas impresiones en 3D son realmente compatibles con nuestro cuerpo y están democratizadas? O sea, llegan para que muchas personas que no tienen acceso a otro tipo de prótesis puedan acceder a estas de una forma más sencilla y económica. Sí, Juanita, realmente actualmente se han desarrollado muchos avances en lo que tiene que ver con biocompatibilidad con el cuerpo humano. Ahorita ya se cuentan con muchos plásticos que tienen un nivel de compatibilidad bastante alto, como el PLA, los ABS, y se han adicionado mezclas junto con fibra de carbono y otros elementos que son compatibles con el cuerpo para poder garantizar que no haya un rechazo por parte del ser humano. Adicionalmente, pues estas tecnologías, al ser de bajo costos, pues permite que se pueda llegar a una población vulnerable o a sitios lejanos donde no hay una cobertura del sistema de salud como realmente lo sabemos. Las diferencias son abismales. Una prótesis convencional hechas en acero, en titanio, puede estar alrededor de 20 millones, 50 millones y ahí en adelante, dependiendo de la tecnología y dependiendo de la marca comercial que se maneja, mientras que producir una prótesis 3D, dependiendo del segmento, puede estar oscilando alrededor entre 500,000 pesos a 10 millones de pesos, lo cual representa una disminución significativa, no solamente en precio, sino también en tiempo, porque al poderla desarrollar es mucho más rápida, puedo hacer ajustes directamente sobre los diseños sin necesidad de volver a producir una nueva en caso de que haya quedado corta o haya quedado larga, lo cual es muy común a la hora de realizar este tipo de abordajes en pacientes clínicos y en rehabilitación. De eso le iba a preguntar, profesor Castillo. ¿Es más personalizable las prótesis que se producen a través de esta tecnología? Sí, señor. Digamos que hay dos fases. La primera, que es el modelado, en donde se utiliza escáneres 3D, donde se toma a través de una serie de cámaras de video la forma del segmento corporal de la persona y se ajusta para que quede adaptable a las condiciones reales de la persona. Luego de este diseño se empieza a moldear con las características que uno necesita y requiere en la prótesis y ya se puede mandar a producir. Esta producción, dependiendo del tamaño, dependiendo de la complejidad que tengamos en el diseño, puede oscilar de 6 horas a un día a 2 días, dependiendo de la cantidad de piezas que se requieran para hacer el ensamblaje final. ¿Qué tan cómodos se sienten los pacientes con este tipo de prótesis versus otros pacientes que puedan tener acceso a unas prótesis en materiales diferentes o fabricadas y estructuradas de una forma distinta? ¿Hay diferencia o en realidad no lo sienten? Realmente sí hay una diferencia, sobre todo en el peso de la prótesis. Digamos que una prótesis convencional, por lo que es realizada en materiales rígidos y metálicos, tiene un peso mucho mayor
que una prótesis fabricada en plástico. Adicionalmente, al ser una prótesis diseñada específicamente para el usuario, teniendo en cuenta sus características, va a permitir una adaptación mucho más rápida. Hablamos de semanas en comparación de meses, que es lo que se demora una prótesis convencional. Y adicionalmente a esto, como está moldeada la forma de la persona, no debería de generarse incomodidades. Adicionalmente, pues no es directamente el plástico que está contra la piel, sino que también hay unos recubrimientos que garantizan ese confort, que permiten que no hayan molestias. Y hay algo muy bonito, no sé si recuerdan que hace unos años salió un chico mostrando prótesis que le diseñaba a los niños con figuras de superhéroes y colores. Eso es diseño hacia el usuario, entonces ya está más personalizado de acuerdo a los gustos que tiene cada persona, y en especial en los niños, que es algo que es muy impactante. Y lo sabemos que las burlas, el bullying que se hacen entre ellos, pues le permite que sea mucho más amigable psicológicamente y personalmente para la persona, para el usuario. Carlos, una preguntita doble, perdón, me le meto ahí. No por ser de plástico significa que son menos duraderas, ¿cierto? ¿La duración es la misma o son más frágiles? Sí, correcto. No, pues como todo material tiene una fragilidad alta. Lo que se hacen es que se adicionan ciertos compuestos para aumentar esa dureza y esa durabilidad. Adicionalmente, las impresoras de hoy en día permiten realizar impresiones con diferentes tipos de relleno, o sea, tipo de panal de abejas, tipos triangulares, que me permiten dar una resistencia mucho más amplia y una ductibilidad, o sea, la posibilidad de que se pueda manejar y que pueda permitir dobles o resistencias a golpes sea mucho más amplio. Adicionalmente, pues lo que te digo, reemplazar una pieza en plástico es mucho más barata y económica que reemplazar una pieza cuando se rompe en una prótesis de metal. Profesor Castillo, ¿estamos hablando solo de prótesis externas? ¿Por qué le dice profesor Castillo y yo, Carlos, a confianzuda? Pues ¡qué vergüenza! De... Alineémonos, alineémonos. Carlos Alberto, ¿estamos hablando solo de prótesis externas o también internas? Porque es que hay digamos que usted hablaba al inicio de la compatibilidad. En términos generales, pues lo que se reemplaza internamente tiene que tener una durabilidad, hablando también de durabilidad mucho más grande, porque las intervenciones para sus reemplazos son muy complicadas, ¿no? Sí, no, internas también existen. Digamos que últimamente se han empezado a manejar otros temas en materiales biocompatibles como hidroxiapatita, que es un polímero que se utiliza para regeneración de hueso. Entonces ya puedo moldear, digamos, la zona en la parte que hablaba inicialmente de mandíbula, sobre todo cuando tenemos accidentes de tránsito, para poder hacer la reconstrucción. En vez de tener que extraer hueso de la pelvis o de la cadera, se puede generar ese modelo, darle la forma a través de la impresión 3D y que sea realmente adaptable a las características del ser humano. No solamente hablamos de prótesis, tengo conocimiento de que en Medellín y en los centros oncológicos donde aplican radioterapia están generando con los escáneres moldes de las zonas, especialmente en cara, para poder generar prótesis, digámoslo así, temporales para proteger zonas de la cara donde no tiene que llegar la radiación y así disminuir el impacto que genera esta sobre quemaduras y a la hora de intervención de enfermedad como el cáncer. Yo me imagino, Carlos, que esto tiene un equipo multidisciplinario para ayudarle a las personas con la prótesis y la adaptación a este. Y como usted estaba hablando sobre el plástico, que era un poco más ligero, que era más fácil, que hay otros materiales más rígidos, me imagino que la gente que hace las terapias posterior a la entrega de la prótesis tienen que entender un poco cuál es el peso, cómo es la dinámica de cada persona, cómo es el proceso de personalización ahí. De pronto hay una inteligencia artificial detrás que le dé apoyo al equipo para que pueda ayudar al paciente con sus procesos de terapia y adaptación a la prótesis. Tú inicias mencionando algo muy interesante y es el trabajo en equipo. Afortunadamente ya hemos migrado de esa mentalidad en donde yo solo trabajo todo y quiero conquistar el mundo, y hemos entendido de que tenemos que trabajar en interdisciplinaria con otros profesionales. Realmente en el tema del diseño
se encuentran ingenieros biomédicos, se encuentran diseñadores industriales, se encuentran ingenieros industriales, se encuentran ingenieros mecatrónicos, se encuentran fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y el mismo paciente, porque el paciente es un eslabón clave en el desarrollo de esa prótesis porque él es el que la va a usar. No hay nada más importante de eso de que yo tenga que desarrollar algo y después no sirva porque al paciente le quedó incómodo, no le quedó funcional. Posteriormente a eso, como todos están participando en el proceso del diseño, es más fácil la parte de adaptación, porque ya la persona sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo va a ser el funcionamiento del dispositivo y cómo lo debe abordar. Entonces, estos tiempos por eso se reducen de manera significativa a meses, en donde llevaban unas medidas a una empresa y después de esto tenían que volver a evaluar, mirar si quedó bien. Muchas veces la empresa estaba en Bogotá y lo tenían que desplazar a otra ciudad y resulta que en ese proceso la prótesis no quedaba justa, quedaba más alta, más corta de lo que debía ser. Entonces, pues se tenían que hacer ajustes muy específicos y eso dificultaba todo. Adicionalmente, pues como tú lo mencionas, el uso de inteligencia artificial mejora y optimiza los tiempos en producción. ¿Por qué razón? Porque muchos aplicativos ya también la traen integrada, entonces puedo hacer análisis de cargas en nivel de simulaciones computacionales para mirar qué es lo que pasa. Yo le meto este tipo de fuerzas antes de que se rompa en la vida real y de manera virtual evaluar esas durezas, ese desempeño que tiene para realmente evitar daños y sobrecostos por producción de productos fallidos. Pues Carlos Alberto Castillo, ingeniero biomédico, magíster en ingeniería biomédica, director de laboratorios de salud y deporte y además docente de área andina, gracias por contarnos un poquito sobre cómo se está moviendo el tema de la impresión en 3D y cómo está ayudando esta tecnología a tantos pacientes alrededor del mundo, con personalización de todas estas prótesis, con la democratización al acceso a estas y muchísimo más, los tiempos, los costos, todo, la duración. Todo de la mano de la tecnología aplicado a la medicina, a mí me parece fascinante. Y por eso lo contamos aquí en La Nube. Vamos